Buenas tardes. Vamos a presentarles los principales aspectos jurídicos del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Mi nombre es Gustavo Adolfo Guerrero Ruiz, soy abogado consultor en Derecho Ambiental y vamos a iniciar entonces con esta presentación. En primer lugar, es importante tener en cuenta que el fundamento constitucional de la Ley del Plan de Desarrollo está contenido en el artículo 339 de la Constitución, que precisa que debe haber un Plan Nacional de Desarrollo y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional, que en la parte general deben señalarse los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental. Resalto allí y subrayo ambiental, que serán adoptadas por el gobierno. ¿Qué indica esto? Que los elementos de la política ambiental deben ser transversales dentro del plan de desarrollo. Fundamentalmente, el plan de desarrollo además debe tener un plan de inversiones públicas que debe contener los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional, especificando qué recursos financieros se requieren para su ejecución. Es importante tener en cuenta dos elementos fundamentales adicionalmente sobre el plan de desarrollo. El primero es que, contrario a lo que se cree, no necesariamente incluye objetivos solamente de corto o mediano plazo, es decir, limitados o restringidos al cuatrienio respectivo, sino que adicionalmente puede prever objetivos o propósitos nacionales de largo plazo. Por ejemplo, anticipándonos en este caso, este proyecto de plan de desarrollo incluye dentro de sus propósitos el logro de los objetivos de desarrollo del milenio a 2030. Y el segundo elemento que es importante tener en consideración es que aun cuando no se ha aprobado el proyecto de ley, el gobierno nacional puede ejecutar sus políticas públicas con base en todo el sustento o soporte normativo que se encuentre vigente hasta ese momento. Este proyecto de ley denominado Pacto por Colombia o Pacto por la Equidad es el proyecto de ley 311 de 2019 en Cámara, proyecto de ley 227 de 2019 en Senado. Se ha tramitado de manera conjunta y el análisis que vamos a realizar versa específicamente sobre el proyecto que fue presentado y aprobado en ponencia mayoritaria la semana pasada para comisiones terceras y cuartas conjuntas de Senado y Cámara. En este momento ha hecho curso a las plenarias de ambas corporaciones. ¿Cuál es el objetivo y propósito del proyecto de ley? El objetivo fundamental es sentar las bases a través de lo que denomina tres pactos: el pacto de legalidad, el pacto de emprendimiento y el pacto de equidad. El propósito de estos tres pactos fundamentalmente es garantizar la igualdad de oportunidades para todos los colombianos y lograr, como les indicaba, los objetivos de desarrollo sostenible al año 2030. Hay tres pactos estructurales entonces sobre los que se soporta toda la estructura del plan. El pacto de legalidad, que básicamente está soportado, sustentado, como su nombre lo indica, en promover la cultura de la legalidad desde distintos ámbitos: las libertades individuales, la eliminación de la corrupción, el fortalecimiento de la justicia, eh, la apropiación de bienes públicos y el fortalecimiento de los derechos humanos. Un pacto estructural de emprendimiento que básicamente es fundamental en todo este proyecto de ley, que básicamente busca, fundamentalmente procura fortalecer la iniciativa privada y procura la formalización de las actividades económicas de los colombianos. Como lo vamos a ver, incluso desde el punto de vista ambiental, buena parte de las acciones están sustentadas en este propósito, en el del emprendimiento y el de la formalización. Y el tercer pacto estructural es el pacto de la equidad, que hace mención fundamentalmente a la inclusión social y productiva y a la igualdad.
es procurar un desarrollo en condiciones de bienestar, en condiciones de igualdad o equidad para todos los colombianos. A su vez, estos tres pactos estructurales están atravesados, si se quiere, por unos pactos transversales, de los cuales se destaca el primero, que es el Pacto de Sostenibilidad. Y está previsto así de forma textual en el proyecto de ley. Se describe como producir conservando y conservar produciendo. Fíjense que el propósito de la conservación, asociado por supuesto como propósito fundamental de la sostenibilidad, está ligado directamente a la producción. Y aquí es donde empieza a evidenciarse de alguna manera el enfoque de este proyecto de ley. Es ligar la conservación siempre a las actividades productivas. Se conserva en tanto se produce y se produce en tanto se conserva. Hay otros pactos transversales como el de ciencia, tecnología e innovación, transporte y logística para la competitividad e integración regional, transformación digital, calidad y eficiencia de servicios públicos y recursos mineroenergéticos para el crecimiento sostenible y expansión de oportunidades. Fíjense que se plantea desde ya el crecimiento de la actividad de exploración y explotación mineroenergética sobre la base de la sostenibilidad. Eso de alguna manera se refleja en algunas de las disposiciones que están previstas en este proyecto. Hay a su vez dentro de los pactos transversales otros referidos a temas que han sido mencionados de una u otra manera por el gobierno nacional y por el presidente de la República aún desde su campaña. La protección y promoción de la cultura y desarrollo de la economía naranja, la construcción de paz, se menciona y se enuncia. Recuérdese que es un propósito que ya ha dejado de ser una mera política pública y se ha convertido en un mandato y en un propósito elevado a rango constitucional. La equidad de oportunidades para indígenas, afros, raizales, palenqueros y pueblos rom. La inclusión de personas en condición de discapacidad, la equidad de las mujeres y la gestión pública efectiva. Dentro de estos pactos hay unos adicionalmente con visión territorial y fundamentalmente se encuentran el pacto de descentralización, que curiosamente no supone la apropiación o el empoderamiento de las regiones, de las entidades territoriales, de sus funciones y de cierta autonomía para el ejercicio de las mismas, sino más bien de el fortalecimiento de los canales de comunicación y articulación entre, entre el nivel territorial y el nivel central. Y a su vez unos pactos con visión territorial de productividad y equidad en las regiones, atribuyendo a cada una de las regiones unos propósitos puntuales o específicos. En el caso del Pacífico, equidad, convivencia y desarrollo sostenible se enuncia. Hay un pacto para el Caribe, para la región de Seaflower, que básicamente es el área insular de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde se menciona la prosperidad, seguridad y la sostenibilidad. Para la región central no se enuncia el tema de sostenibilidad. Se echa de menos, al igual que en el caso de la región Caribe. En el caso de los Santanderes se mencionan como énfasis el logístico, competitivo y sostenibilidad. En el caso de la Amazonía sí hay un énfasis específico sobre el desarrollo sostenible de Amazonía viva. En el caso del eje cafetero y Antioquia, la competitividad y desarrollo logístico sostenible. En el caso de los llanos y la Orinoquía, conectar la despensa sostenible de la región, que se considera esta zona, con el país y con el resto del mundo. Y en el caso de los océanos, se habla de una Colombia como potencia bioceánica, es decir, que aprovecha las oportunidades que supone contar con dos océanos, estar bañada por dos océanos. Aquí hay un énfasis muy claro y muy concreto cuando se habla de sostenibilidad. Sostenibilidad no se convierte en un elemento o en un concepto que no es gratuito ni va solo independiente, sino que la sostenibilidad se liga siempre a la productividad. Es decir, sin productividad no se habla de sostenibilidad, y si hay esfuerzos hacia la sostenibilidad ambiental en este cuatrienio,
se está planteando que el enfoque está dirigido básicamente al fortalecimiento de la capacidad productiva y de la generación de recursos económicos a partir de esta sostenibilidad. Entrando ya entonces en detalle en el análisis jurídico del proyecto de ley, recuerdo aquí que estamos haciendo el análisis específico del proyecto de ley, no de las bases del plan, es decir, no de los elementos puramente de política pública ni del plan de inversiones, sino específicamente de los aspectos normativos que son los que nos conciernen para este análisis meramente jurídico. Entonces entramos al articulado referente a los mecanismos de ejecución, el cual está construido o estructurado sobre esos tres pactos estructurales del plan de desarrollo. Dentro del pacto estructural de legalidad se habla de la legalidad para el sector ambiental y minero energético. Y dentro de esa legalidad encontramos una primera disposición referida al acceso a recursos genéticos y sus derivados. Esta es quizás una de las disposiciones que resultan más controvertidas de todo el proyecto. Más controvertidas, ¿por qué razón? Porque en la práctica genera una amnistía de 2 años para que quienes estén realizando actualmente bioprospección o la hayan realizado sin un contrato de acceso a recursos genéticos, soliciten al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la suscripción de dicho contrato. Recuérdese que el acceso a recursos genéticos, entendiendo que los recursos genéticos son además recursos de propiedad de la nación, de acuerdo al Convenio de Biodiversidad incorporado a nuestra legislación nacional, están regulados estos contratos en la Decisión Andina 391 del año 96, que tiene fuerza de ley, y adicionalmente en la Resolución 1348 del año 2014 del Ministerio de Ambiente, que define lo que son actividades de acceso. Esta disposición de este proyecto del Plan de Desarrollo en últimas termina exonerando y perdonando a quienes han venido realizando actividades de bioprospección y de acceso a recursos genéticos sin contar con estos contratos, e incluso como lo plantea el propio proyecto de ley, se prevé una amnistía para quien no cuenta con los permisos de colecta. Recuérdese que los permisos de colecta son requeridos para, como su nombre lo indica, colectar el recurso biológico del cual se extrae y se aprovecha el recurso genético. El permiso de colecta está arreglado en el decreto 309 del año 2000 para la investigación científica cuando se realiza con fines comerciales incluso o con fines de realización o elaboración de estudios de impacto ambiental. Mientras que cuando se realizan esas actividades de recolección con fines no comerciales, como las regladas en el decreto 1376 del año 2013, todos estos incorporados al decreto 1076 de 2015, se requiere permisos de recolección. Allí surgen varias inquietudes desde el punto de vista jurídico. ¿Qué pasa entonces con aquel que realizó actividades de acceso a los recursos genéticos con fines de comerciales, amparado en un permiso individual o marco de recolección de especímenes de la biodiversidad sin fines comerciales? Es decir, cuando se vulneró o se burló de alguna manera el propósito para el cual se otorgó el permiso. En últimas, la norma lo que está planteando es una amnistía plena. Incluso va mucho más allá, porque plantea que en tanto la autoridad ambiental, en este caso el Ministerio de Ambiente, se pronuncia sobre la viabilidad del contrato, resuelve la solicitud del contrato de acceso a recursos genéticos, ese particular que ha venido haciendo uso y aprovechamiento y ha tenido acceso al recurso genético, reitero, sin contrato, es decir, sin un documento jurídicamente vinculante que lo ampare para realizarlo, puede continuar haciéndolo. Entonces, mientras el Ministerio de Ambiente resuelve esa solicitud de contrato, pues ese particular puede seguir explotando y aprovechando los recursos genéticos de la biodiversidad nacional. ¿Qué sucede? Nos preguntamos si el contrato no resulta siendo aprobado. También hay una amnistía allí consagrada para las colecciones biológicas no registradas. El decreto 1375 del año 2013
también reguló lo que es el registro de colecciones biológicas y prevé un término de 2 años para registrarlas si no se si no se puede acreditar el origen de los especímenes. Fíjense que se trata simplemente de legalizar de una o de otra forma todas estas actividades de bioprospección, de colecta de ejemplares de especímenes de la biodiversidad. Así no hubiesen estado amparadas estas actividades en el permiso correspondiente o en el contrato de acceso o las colecciones biológicas registradas, se trata de legalizarlos de una o de otra forma. Em, entonces, pues este es uno de los puntos que puede resultar siendo más controvertible y objeto de más debate. Otro punto importante a tener en consideración es el de la eliminación de la tasa compensatoria por el uso de la fauna. Está prevista en el parágrafo del artículo 6 y que termina subrogando el artículo 42 de la Ley 99 del 93, ya que elimina como hecho generador de la tasa compensatoria el uso de la fauna silvestre. El artículo 42 de la Ley 99 del 93 prevé que todo aprovechamiento de recursos naturales renovables constituye un hecho generador de esa tasa compensatoria que está destinada a garantizar la renovabilidad de los recursos naturales, valga la redundancia, renovables. Entonces, fíjense que aquí se termina generando una excepción porque porque ese aprovechamiento, ese uso de la fauna silvestre ya no va a generar un instrumento económico como lo es la tasa compensatoria. Sobre este mismo punto de la legalidad para el sector ambiental y minero energético, en este pacto de legalidad hay una disposición sobre el régimen de adjudicación en áreas de reserva forestal. Está consagrado en el artículo 7 del proyecto de ley. Este artículo modifica el artículo 209 del decreto ley 2811 del año 74, que incluía una prohibición de adjudicación de baldíos en áreas de reserva forestal. La prohibición de adjudicación de baldíos data del decreto ley 2811 del 74, contrario a lo que muchos creen, no fue la ley segunda de 1959 la que lo previó, sino que fue este decreto ley 2811 del 74 o Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables el que precisó que se prohibía la adjudicación de baldíos dentro de las áreas de reserva forestal. Entonces, el artículo 209 termina siendo modificado en este proyecto de ley al permitir la adjudicación de baldíos en virtud del artículo 7 de la ley segunda del año 59, que básicamente viabiliza la adjudicación de baldíos en bosques destinados a la conservación sin que específicamente la norma se refiera a las áreas de reserva forestal o a las zonas de reserva forestal que fueron declaradas por la propia ley segunda. Esta adjudicación de baldíos que está planteando, proponiendo el proyecto de ley, se realiza, y subrayo aquí el texto de la norma, para el aprovechamiento sostenible y racional de los bosques. Fíjense que no se realiza la adjudicación para la conservación del bosque. Es decir, en últimas terminamos por vía de adjudicación promoviendo ese aprovechamiento sostenible y entre comillas racional del bosque sin que quede definido claramente en el proyecto de ley qué es aprovechamiento racional o qué es aprovechamiento sostenible. ¿Será que la deforestación que hoy en día padece la Amazonía colombiana, los bosques de la Amazonía colombiana van a ser considerados bajo estos principios y parámetros como un aprovechamiento sostenible y racional y por ende van a ser actividades premiadas con la adjudicación de baldíos? Adicionalmente, la norma prevé que estas actividades van a estar sujetas a la constitución de reservas de baldíos. El artículo 76 de la ley 160 del año 94 prevé que para ciertas áreas en donde haya una predominancia de baldíos se pueden constituir reservas especiales de baldíos en las que se establecerán unas reglas especiales para el uso y para la adjudicación. Entonces lo que prevé el proyecto de ley justamente es que el gobierno nacional va a fijar unas reglas para la adjudicación de baldíos en estas zonas en las que se constituirán reservas especiales de baldíos dentro de las reservas forestales,
y dice la norma que para el aprovechamiento sostenible y racional del bosque, insiste en el tema del aprovechamiento sostenible y racional del bosque, y precisa que para la restauración y la recuperación. ¿Por qué no para la conservación? Es decir, vamos a esperar a que los bosques se degraden, a que se produzca la deforestación, la depredación, para luego sí emprender entonces actividades de restauración y de recuperación y por esta vía obtener la adjudicación de baldíos. ¿Por qué no premiar a aquellos campesinos, a aquellas comunidades que ya en áreas de reserva forestal, en zonas de reserva forestal, están adelantando actividades de conservación, comprometidos totalmente con la conservación y buscándose otras maneras de aprovechamiento sostenible del bosque sin necesidad de deforestar? No se ve aquí nada relacionado con el aprovechamiento de los frutos secundarios del bosque. ¿Quiénes son los beneficiarios bajo este planteamiento del artículo séptimo? Los sujetos de reforma agraria, que son los comúnmente conocidos en la ley 160 del año 94, y específicamente se habla para esta situación de los ocupantes por más de 5 años en áreas de reserva forestal, pero adiciona otro tipo de sujetos beneficiarios y son las entidades públicas. ¿Con qué fin? Para la construcción de infraestructura básica para la prestación de bienes y servicios públicos básicos, previo concepto del Ministerio de Ambiente. Esta disposición busca resolver una problemática que ha tenido durante mucho tiempo el gobierno nacional y las administraciones municipales y departamentales, y es que en zonas de reserva forestal de ley segunda les resulta imposible hacer inversiones en infraestructura para la prestación de estos servicios y bienes básicos públicos, y no solamente estamos hablando de servicios de saneamiento básico, de prestación de servicios de acueducto o de disposición de residuos sólidos, sino adicionalmente otros servicios necesarios para garantizar el bienestar y el acceso y la garantía de los derechos fundamentales económicos y sociales, como pueden ser escuelas y como pueden ser centros de salud. Para estos efectos resultaba necesario o resulta hasta el momento necesario la sustracción de las áreas de reserva forestal. En este caso entonces se plantea que podrían ser adjudicados baldíos con este fin y con este propósito, un tema que tendrá que ser objeto de una muy completa y rigurosa reglamentación para evitar que haya esguinces a través de los cuales terminen desarrollándose otro tipo de infraestructuras y terminen siendo beneficiarios de adjudicación de baldíos entidades públicas que tengan fines o propósitos distintos a esa prestación de bienes y servicios públicos básicos. Ahora bien, en cuanto a las medidas tendientes a dinamizar los procesos de saneamiento en áreas del sistema de parques nacionales naturales, encontramos el artículo 9. Aquí básicamente se dota a parques nacionales naturales, a esa unidad administrativa especial que se reorganizó a partir de la última reestructuración fundamental del Ministerio de Ambiente, en la que se desagregó de su estructura tanto a parques nacionales naturales como a lo que hoy es la ANLA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, otorgándoles a ambas la condición de unidades administrativas especiales sin personería jurídica. Entonces se dota parques nacionales de un par de herramientas. La primera, que nos parece que es importante, es la del saneamiento automático. ¿Esto qué supone? Que en casos de adquisición por el Estado, por razones de utilidad pública e interés social, de bienes inmuebles dentro de las áreas del sistema de parques nacionales naturales, se entiende saneada automáticamente la propiedad, los derechos reales sobre estos inmuebles por el hecho mismo de la adquisición por estas razones de utilidad pública e interés social por parte de parques nacionales naturales. Ello sí mencionado allí en el proyecto de ley sin perjuicio de las indemnizaciones a que haya lugar. ¿Qué significa en todo caso esto? Que de alguna forma parques nacionales naturales en algunas situaciones va a ir como a ciegas, porque ya el ejercicio del estudio de títulos y de la situación de propiedad sobre los inmuebles que adquiera no va a ser tan riguroso, en tanto se va a entender saneado automáticamente el derecho de dominio de la propiedad,
y allí pueden empezar a surgir problemas y situaciones jurídicas de hecho que pueden llegar a generar daños antijurídicos que pudieran ser demandados y exigida su reparación frente al Estado por vía de los medios de control en la jurisdicción contencioso administrativa. Pese a ese riesgo, consideramos que esta es una disposición y una medida que puede constituir un acierto dentro de las necesidades de la gestión predial al interior de las áreas del sistema de parques. Sin embargo, el siguiente instrumento nos genera bastantes dudas y es el de la compra de mejoras. Y es que a diferencia de lo que hasta el momento se permitía y que era un principio tanto en los parques, las áreas del sistema de parques nacionales naturales como en las reservas forestales, este proyecto de ley admite la compra de mejoras eh, incluso con posterioridad a la declaratoria, siempre y cuando esas mejoras hubieran sido construidas, plantadas y edificadas eh, desde antes de la declaratoria del área del sistema de parques nacionales naturales e incluso hasta el 30 de noviembre del año 2016. Es decir, termina legalizando las mejoras que pudieran haber plantado, construido o edificado particulares a unas sabiendas, y no distingue entre buena o mala fe, a sabiendas de la existencia de la restricción que supone la existencia de un parque nacional natural, y está destinado a tres tipos, a personas que reúnan estas tres condiciones. Pobladores que no tengan tierras rurales, que estén en condición de vulnerabilidad o necesidades básicas insatisfechas y que las mejoras no estén asociadas a minería ilegal, al desarrollo de actividades mineras ilegales o a cultivos ilícitos. Sin embargo, vuelvo y reitero, no menciona, no enuncia si ello cobija la construcción, plantación o edificación de mejoras de buena o de mala fe, y resulta siendo un tanto inquietante esa caprichosa fecha del 30 de noviembre de 2016. Es una fecha un poco arbitraria. Eh, de otra parte, ello puede suponer unos problemas en términos del tratamiento a otros particulares en situaciones similares en otras categorías de áreas protegidas, como las reservas forestales. Ello, por mencionar algún ejemplo, los propietarios en predios de la Reserva Forestal Nacional Protectora del Bosque Oriental de Bogotá, que es en donde más se han evidenciado este tipo de situaciones, particularmente por todo el conflicto suscitado a partir del momento del registro de la alinderación del área protegida y de la declaratoria. Otro de los principios allí previstos es el de el requerimiento de permiso de vertimientos que está contenido en el artículo 10, también asociado a la legalidad del sector ambiental y minero energético. Y se precisa en ese artículo 10 que solo requiere permiso de vertimientos a aguas superficiales marinas se requiere solo permiso de vertimiento para la incorporación de aguas residuales a aguas superficiales marinas o al suelo, eh, pero no se menciona a las redes de alcantarillado. En este caso entonces termina siendo excluido el permiso de vertimientos por la disposición de aguas residuales al alcantarillado, lo que termina de alguna manera reactivando una disposición que se encuentra actualmente suspendida en virtud de una suspensión provisional decretada por el, el Consejo de Estado, si mal no recuerdo, por una demanda que se emprendió en contra del decreto 3930 del año 2010 sobre vertimientos. Justamente allí había un parágrafo del artículo 40 o 41 que precisaba que quedaban excluidos de la obtención de permiso de vertimientos aquellos que fueran realizados al alcantarillado. En virtud de esa suspensión provisional, en este momento se requiere permiso de vertimiento incluso para, por supuesto, de aguas residuales de interés sanitario de carácter comercial o industrial, cuando son vertidas a las redes de alcantarillado. Esta disposición lo que termina haciendo es excluyendo esa necesidad de obtención de ese permiso de vertimientos,
Habría que pensar en cómo incide o cómo afecta esto en la regulación actual sobre el plan de saneamiento y manejo de vertimientos, que es una obligación y un instrumento a cargo de las empresas prestadoras del servicio público de alcantarillado. Y este mandato además está reiterado en el artículo 11, cuando se habla del proyecto, cuando se habla de vertimientos por suscriptores, y en el que se precisa que la disposición de aguas residuales no domésticas puede contratarse con el prestador del servicio de alcantarillado domiciliario, pero sí y solo si éste tiene capacidad de tratarlas para cumplir con los parámetros. ¿Eso qué supone? Que solamente aquellas empresas que tengan una capacidad instalada para la remoción de sustancias de interés o para la descontaminación de aguas residuales de ciertas actividades comerciales e industriales, pues podrán efectivamente recibir y disponer de las aguas residuales de este tipo de actividades o de usos no domésticos. ¿Qué implica ello en la práctica? Que los costos operativos de estas empresas, el costo medio operacional o operativo de la actividad de alcantarillado y descontaminación y saneamiento básico a cargo de las empresas de alcantarillado, pues se va a incrementar. La pregunta que surge es cómo se va a distribuir ese incremento del costo entre los usuarios. Si ese incremento del costo lo van a asumir exclusivamente los usuarios no domésticos que producen aguas residuales no domésticas o en últimas los usuarios de domiciliarios de aguas servidas domésticas o domiciliarias terminarán también sufragando el costo que va a suponer dentro de la operación ese incremento de la capacidad para la descontaminación y para tratar las aguas residuales no domésticas. Sobre los recursos destinados a la conservación en páramos, el artículo 16 hace un ajuste y es que en virtud de la ley 1930 del año 2018 o ley de páramos, legislación ordinaria y permanente por demás, se modificaron las tasas por uso del agua y las transferencias del sector eléctrico en tanto se previó, sin determinar un porcentaje establecido, que parte de estos recursos de los recaudados se destinaría para la conservación de los páramos y que esos recursos se administrarían a través del Fondo Nacional Ambiental FONAM. Y este proyecto de ley lo que está modificando o precisando es que estos recursos para conservación de páramos ya no se van a destinar, se van a manejar financieramente a través del FONAM, sino que van a ser transferidos directamente y administrados por las autoridades regionales y los municipios de forma directa, salvo en el caso de parques nacionales naturales que seguirá recibiéndolos en la subcuenta del FONAM que está constituida justamente para administrar sus rentas o recursos propios. Allí la inquietud que surge es cómo se va a ejercer ese control sobre el manejo, ejecución y administración de este recurso que ahora se atomiza entre las distintas autoridades ambientales y entre los municipios, para evitar que se desvíe su inversión y su destinación a los páramos. El control por parte de los entes de control y específicamente de la Contraloría va a tener que ser muy riguroso. En este punto de la legalidad para el sector ambiental y minero energético también se prevé una licencia ambiental temporal para la legalización minera. Esta está prevista en el artículo 18 del proyecto de ley. ¿Qué se establece en esta disposición? Que las actividades mineras en proceso de formalización deben obtener licencia ambiental temporal para la formalización, salvo que tengan un plan de manejo ambiental, en cuyo caso, pues ese plan de manejo ambiental será el instrumento a través del cual se ejerce el control, la evaluación y control y seguimiento de la actividad. La licencia ambiental temporal estará vigente solo durante el proceso de formalización y 2 meses más. Radicado el estudio de impacto ambiental, la autoridad ambiental debe pronunciarse en 30 días. En últimas termina siendo un nuevo procedimiento muchísimo más expedito de licenciamiento ambiental para actividades mineras en proceso de formalización,
Allí la inquietud que surge es que esos procesos de formalización pueden tener una duración bastante larga en el tiempo y en ese orden de ideas estas licencias temporales pueden convertirse en unas licencias permanentes. Por demás, se rompe el principio que la misma Corte Constitucional ha reconocido de que la licencia ambiental debe ser previa al otorgamiento, al inicio de la obra, proyecto o actividad autorizada. Vencida la licencia temporal y culminado el proceso de formalización, debe obtenerse la licencia ambiental global o definitiva, en cuyo caso se prorroga entonces la temporal mientras se resuelve la solicitud de la global o definitiva. Fíjense que siempre va a quedar cubierta la actividad minera, y vuelvo e insisto, aquí se rompe ese principio de que la licencia ambiental es previa. ¿Qué sucede si esa licencia ambiental definitiva es negada? La licencia ambiental global o definitiva. Ahora bien, si se incumple la licencia, se menciona que se hará un requerimiento por una vez, y si se reincide, la autoridad ambiental le comunica a la autoridad minera, quien puede rechazar o revocar el acto de formalización. Rechazar la formalización o revocar el acto mediante el cual yo hubiera efectuado la formalización. Curiosamente no se menciona el inicio de procesos sancionatorios ni de la imposición de medidas preventivas. Allí surge la inquietud. ¿Termina esta disposición específicamente frente a este tipo de actividades en procesos de formalización minera, subrogando a la ley 1333 de 2009 y dejando maniatada a la autoridad ambiental para ejercer su facultad sancionatoria y a prevención, para impedir la extensión de eventuales daños por la infracción a la normatividad ambiental? Finalmente, esta disposición plantea que el Ministerio de Ambiente debe expedir términos de referencia para la licencia temporal que se estaría regulando en este proyecto de ley. Dentro de esto, en lo que se refiere a los mecanismos, al pacto para la legalidad, se echa de menos aquí, curiosamente, si se está hablando de legalidad, por ejemplo, el abordaje del combate a la ilegalidad en la explotación, valga la redundancia, ilegal de los bosques. Si hay algo que debiera estar inserto allí en este pacto por la legalidad, es justamente el referido al aprovechamiento de los bosques y a la tala indiscriminada de bosques para la praderización y para hacer fincas y destinar estas áreas de bosque a actividades ganaderas y a otro tipo de actividades agrícolas y agropecuarias. Se echa de verdad de menos esto en el proyecto de ley. Ahora bien, frente al pacto de emprendimiento, encontramos que los incentivos a la generación de energía con fuentes no convencionales que están aquí propuestos, están aquí regulados en el artículo 106, y que se encuentran regulados actualmente en la ley 1715 del año 2014, en el artículo 11. Se extiende el beneficio tributario consistente en el derecho a deducir la renta gravable, que inicialmente era de 5 años, ahora se extiende a 15 años. Se sigue manteniendo el derecho a deducir de la renta gravable del 50% de la inversión realizada, y sigue sujeta al certificado de beneficio ambiental otorgado por el Ministerio de Ambiente. Aquí, fíjense que es la única acción relacionada con el tema ambiental y de sostenibilidad dentro de este pacto por el emprendimiento. Aquí en el pacto por la equidad, que es el último de los 3 pactos, recuerden, estructurales de esta apuesta de plan de desarrollo, encontramos una mención a la equidad en los territorios. Y cuando se habla de la equidad en los territorios, se precisa, en primer lugar, de un mecanismo que es la dotación de soluciones adecuadas de agua para consumo humano y doméstico, manejo de aguas residuales y residuos sólidos en áreas urbanas de difícil gestión y en zonas rurales. Esto está planteado y previsto en el artículo 157 del proyecto de ley. Y aquí llama la atención que hay 2 exoneraciones abiertas de permisos y de autorizaciones ambientales. La primera, una exoneración de concesión de aguas para el uso de la misma para el consumo humano y doméstico en viviendas rurales dispersas. No requerirá de concesión
de aguas. Y además hay una exoneración de permiso de vertimientos, disposición de residuos sólidos domésticos y aguas residuales domésticas para soluciones de saneamiento en viviendas rurales dispersas, siempre y cuando se adecúen, aquí sí, siempre y cuando estén adecuadas al RAS del sector saneamiento básico y agua potable. Entonces, fíjense que en el caso de viviendas rurales dispersas, pues se terminó formalizando y legalizando el acceso al recurso natural renovable sin que se tenga realmente, verdaderamente dimensionado el impacto que esto puede tener en el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Por ejemplo, frente a al logro de los objetivos de calidad de los cuerpos hídricos, o frente al mantenimiento y garantía del equilibrio entre oferta y demanda del recurso en ciertas corrientes hídricas que incluso permiten a la autoridad ambiental hoy en día hacer reglamentación de corrientes. Eh, queda entonces de alguna manera un poco en el aire y en el vacío esta atribución de la autoridad ambiental y de cierta manera eh, queda sujeta a un difícil control por parte de la misma el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, específicamente del recurso hídrico, bien para el consumo, bien para la disposición de aguas residuales, cuando se trata de viviendas rurales dispersas. Entonces, continuando con el tema del pago por servicios ambientales en territorios indígenas, que está sugerido en el artículo 169, encontramos una modificación al artículo tercero del decreto ley 870 del año 2017 sobre el pago por servicios ambientales, específicamente, ¿en qué sentido? En el sentido de que las iniciativas o las propuestas de reglamentación de los mecanismos de pago por servicios ambientales en los territorios indígenas que están concebidas hoy en día dentro de su trámite de formulación a iniciativa del Ministerio de Ambiente para luego ser sometidas a consideración de la Mesa Permanente de Concertación, en el proyecto de ley la iniciativa es del Ministerio y de la misma Mesa de Concertación, quienes construyen la propuesta de reglamentación, no solo de este, sino de otros incentivos, y la someten luego a consulta previa en la misma mesa permanente. Ahí digamos hay una duplicidad porque la mesa permanente participa tanto en la construcción de la iniciativa como en la consulta previa de la misma, pero termina siendo un acierto porque se garantiza un derecho real y efectivo a la participación en la toma de las decisiones desde la misma concepción de la propuesta reglamentaria y reconoce además el carácter voluntario y la sujeción a la autodeterminación de las comunidades indígenas de estas iniciativas y de estos mecanismos de pago por servicios ambientales. Lo propio sucede en el caso del pago por servicios ambientales en consejos comunitarios o organizaciones de base de comunidades negras, afros, raizales y palenqueras, de acuerdo al artículo 170 en el que simplemente hay una remisión a las reglas que ya están previstas en el artículo 169 para el caso de los territorios indígenas. En el caso de la actualización del valor de la inversión forzosa de no menos del 1% de competencia de ANLA, hay una iniciativa aquí planteada, propuesta en el artículo 171, que resulta bien importante y bien interesante, y es que de manera objetiva se definen unos porcentajes de incremento del valor de la base de la inversión para quienes no lo hubieran realizado a la entrada en vigor de esta ley del plan de desarrollo. Es decir, si al momento de la entrada en vigor de la ley del plan no se hubiera realizado, no se hubiera efectuado la inversión forzosa del 1%, que está regulada en la ley 99 del 93 para aquellos proyectos que hagan uso del recurso hídrico y estén sujetos a licencia ambiental, pues tienen que hacer una actualización del valor de la base de la inversión y establece unos porcentajes así. Para aquellas actividades iniciadas entre el año 93 y el año 2000, un incremento del valor de la base del 45% o una actualización del valor de la base sobre la cual se calcula el 1%.
Para aquellos proyectos iniciados entre el 2001 y el 2006, el valor de la base se actualiza en un 35% o el costo del proyecto, y para los proyectos que iniciaron actividades entre el año 2006 y el año 2018, esa base se incrementa en un 10%. Ahora, esa base no aplica para aquellas inversiones que se encuentren ejecutadas, para la inversión forzosa del 1% que ya se encuentra ejecutada o que se encuentra en ejecución a partir de un plan de inversión del 1% aprobado por la autoridad ambiental, en este caso específicamente ANLA. Recuerden que este proyecto, este artículo está destinado exclusivamente para los proyectos de competencia de la ANLA. Es además deber presentar la solicitud de incremento, de actualización de este valor de la base de la inversión dentro de los 6 meses siguientes al plan de desarrollo, a la expedición de este plan de desarrollo, y se debe presentar, adjuntar el nuevo plan de inversión que debe iniciarse su ejecución dentro de los 6 meses siguientes al momento de su aprobación. Adicionalmente define una fórmula de actualización de la base gravable para quienes no se acojan a esta actualización, a este incremento del valor de la base eh, ya establecido o preestablecido en el proyecto de ley, en cuyo caso tienen que solicitar la actualización de esa base de la inversión dentro de los 7 meses siguientes al momento de la expedición de la ley del plan de desarrollo. No sé. Y finalmente hay una autorización ambiental para plantas de procesamiento móviles para la obtención del oro libre de mercurio en el artículo 200. Este es un elemento que se ha venido trabajando de tiempo atrás entre el Ministerio de Minas y el Ministerio de Ambiente, eh, para viabilizar realmente la sustitución de las actividades de minería de oro, de obtención de oro, utilizando mercurio por unas plantas de procesamiento que son móviles, que le permiten a la gente obtener el oro sin necesidad de utilizar el mercurio con todos los efectos nefastos que el oro tiene. Sin embargo, ello requiere una reglamentación y precisamente precisa esta norma que el gobierno reglamentará la autorización diferencial para plantas de procesamiento móviles de oro libre de mercurio, que pues en todo caso creemos que es una autorización que en virtud del mandato de los artículos 333 y 334 de la Constitución Política debiera ser de carácter legal, es decir, es el Congreso de la República el que puede crear permisos o autorizaciones para el desarrollo de ciertas actividades, no el gobierno nacional, salvo que se le dote de facultades extraordinarias para el efecto. Entonces es una nueva forma de autorización especial para este tipo de plantas que sí resulta ser una necesidad fundamental e importante desde el punto de vista ambiental. Ese es en términos generales el planteamiento del proyecto de ley del plan de desarrollo vuelvo, insisto, en materia ambiental. Se echan de menos muchos aspectos, nos parece que no hay una conexión clara de instrumentos y herramientas legales que obedezcan a lo que las bases del plan proponen, del plan de desarrollo, y a las necesidades mismas que la implementación de las políticas públicas previstas en las bases del plan están sugiriendo o están planteando. Hay temas como el de la contaminación atmosférica que se omite de una manera absoluta y que termina siendo un elemento crítico de la gestión ambiental actualmente en el país. El de los combustibles, el de los modos de transporte, el de la ocupación del territorio y el ordenamiento territorial, con una base de sostenibilidad, el tema de la estructura ecológica principal en esos procesos de ordenamiento territorial locales, también se echa de menos. Pues veremos, este es el proyecto de ley entonces que se encuentra actualmente en discusión, la proposición mayoritaria aprobada en las comisiones. Esperemos cómo evoluciona, esperamos que sea de su utilidad esta presentación y aguardamos sus comentarios e inquietudes al respecto. Buenas tardes para todos. Precisa claramente cuál es la consecuencia jurídica de no adelantar o dentro de los 6 meses siguientes o dentro de los 6 meses siguientes este proceso de actualización. Ahora bien,
Se menciona como normas de facultades extraordinarias que realmente son los últimos artículos que se incorporaron al proyecto de ley, otras disposiciones en materia ambiental. Eh, Empezamos por la reforestación con árboles nativos, artículo 196. El artículo 196 del proyecto prevé que todos los programas de reforestación del gobierno nacional deben priorizar la siembra de árboles nativos. Es pues un enunciado interesante, eh, aunque como le hemos escuchado a muchos expertos en ecología y en las ciencias forestales, no necesariamente estos programas de reforestación deben ser adelantados a través de siembra de árboles nativos, pero pues seguramente será una de las iniciativas de buen recibo. El artículo 197 prevé el plan maestro de la elaboración de un plan maestro de erosión costera. Dice que el gobierno debe implementar un plan maestro de erosión costera para la recuperación de playas, ecosistemas marinos y manglares, pero el propósito es el que termina generando alguna inquietud, y es que es para fortalecer el turismo, no para la sostenibilidad ambiental ni para contrarrestar los efectos en términos de riesgo que esa erosión pudiera ocasionar, sino que es para fortalecer el turismo. Es decir, si en un área marina o costera no hay actividad turística, entonces ese plan maestro de erosión costera para recuperación de playas, ecosistemas marinos y manglares no será aplicable porque no hay destinación, no hay beneficio en términos de mejoramiento o fortalecimiento de la actividad turística. Eh, Fíjense que es otro de los puntos en los cuales el plan termina marcando una tendencia bien clara, y es que lo ambiental sí, pero siempre y cuando esté ligado a lo productivo. Un enfoque que termina siendo ampliamente restrictivo y ampliamente controvertido. El artículo 198, por su parte, prevé la coordinación interinstitucional para el control y vigilancia de la deforestación y otros crímenes ambientales. Aquí básicamente lo que se hace es generar nuevas instancias para atender la problemática grave que afronta en este momento el país y particularmente los bosques de la Amazonía colombiana, que es el de la deforestación, eh, para liberar áreas y predios para actividades agropecuarias, para actividades ilícitas, incluyendo cultivos ilícitos, para actividades de explotación minera, para ganadería, en fin. Estamos acabando con el bosque en la Amazonía. Así de simple, el gobierno nacional se da cuenta de esa circunstancia, de esa situación, y el Congreso de la República hace eco de ello, y pues se genera esta iniciativa que genera unas instancias institucionales. No sabemos si realmente el problema es de instancias institucionales o de capacidad y de decisión política de ejecución, de copar territorios que luego del fin del conflicto pues terminaron abandonados. Es evidente que siempre en todo el mundo al finalizar conflictos armados la deforestación se incrementa, pero resulta un poco controvertido y cuestionable que la respuesta institucional sea crear instancias. Aquí se crea un Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros crímenes ambientales asociados, que está conformada por el Ministerio de Ambiente, el de Defensa, el de Justicia, el Procurador, el Comandante de las Fuerzas Militares, el Director General de la Policía y el Fiscal General. Además, si el tema lo amerita, se invita a la Canciller, al Ministerio de Agricultura, al de Minas y al de Transporte. Es una reproducción de lo que fue en su momento, o de lo que es, de acuerdo a la ley aún vigente, el Consejo Nacional Ambiental. Y el propósito de este Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación es formular políticas y planes y hacer seguimiento. Sin ir muy lejos, desde el año 94 se creó un Consejo Nacional Forestal que no sirvió para mayor cosa. Realmente sin decisión política este tipo de instancias pueden terminar siendo absolutamente fallidas e ineficaces. Además se crea una coordinación de monitoreo de la deforestación a manera de un sistema de información
en el que se generará y coordinará toda la información en tiempo real, alertas tempranas y demás sobre la deforestación. Eso ya está inventado, el estado de la técnica ya permite evidenciar cuáles son los focos, las alertas de actividades de deforestación, los puntos rojos en los que se están presentando se está presentando pérdida de bosque por deforestación, por tala, por quemas. Luego el problema realmente no es de monitoreo. El problema, vuelvo, insisto, es de acción, de actuación, de decisión. De decisión de gobernar unos territorios que en este momento no tienen gobernabilidad, por lo menos desde el punto de vista de evitar un crimen como este de la deforestación en una vasta extensión del territorio nacional. Y la creación de una coordinación operativa de lucha contra la deforestación, que es la que coordina operativos. Pues habrá que ver si sin coordinación entre instituciones no hay operativos, no nos imaginamos ahora que se requiere adicionalmente la coordinación a través de esta instancia. Entonces, pues es una apuesta desde el punto de vista institucional que muchos interpretan como simplemente una manera de atender a las demandas de un sector del ambientalismo que demanda del Estado acciones y realmente atender esta situación, pero de una manera estructural y concreta. Otro de los mecanismos de ejecución asociados a la legalidad del sector ambiental y minero energético es el que se refiere a los conflictos socioambientales en áreas protegidas del SINAP. Eso está previsto en el artículo 8 del proyecto de ley. ¿Qué se prevé allí? La posibilidad de acuerdos con población campesina ocupante o que haga uso tradicional campesino en áreas protegidas. Esto ha sido un propósito que se ha venido persiguiendo desde hace mucho tiempo en áreas protegidas, uno de los mejores ejemplos en los cuales incluso la práctica de la gestión avanzó más allá de lo normativo es el área de manejo especial de la Macarena, en el que hay unas organizaciones de base que han venido avanzando conjuntamente con el Estado en procura de una recuperación y una restauración de las condiciones ambientales de las áreas protegidas que conforman el área de manejo especial de la Macarena, comprometiéndose esta población en las tareas de restauración y recuperación ambiental y buscando los mecanismos y la forma de relocalizar a estas comunidades en lo que deberían ser, que siguen sin serlo, las zonas amortiguadoras de las áreas protegidas. ¿Cuál es el objetivo de estos acuerdos? Regularizar el uso. Allí no se precisa claramente si es formalizar la tenencia, que debería ser en últimas uno de los propósitos de este mecanismo, y mejorar el estado de conservación, no dice cómo, y garantizar adicionalmente el bienestar de la población, que termina siendo en últimas el propósito de este tipo de acuerdos. Es importante tener presente que el hecho de que una persona se encuentre asentada o ocupando un área protegida, una tierra en un área protegida, no supone que el Estado esté exento de garantizarle su bienestar y sus necesidades básicas y el acceso y la realización de sus derechos fundamentales económicos y sociales. Sí llama la atención e inquieta de cierta forma que se mencione como un propósito de este tipo de acuerdos la reactivación de, abro comillas, la economía local. Lo que se busca realmente, me pregunto, es que se reactiven o que se activen zonas protegidas, áreas protegidas desde el punto de vista económico. Creo que ese no es el propósito último de este tipo de acuerdos. El fin, en últimas, es lograr conjugar la conservación con la satisfacción de las necesidades básicas de la población que se encuentra asentada o ocupando estas zonas. Pero no creo que sea la reactivación de economías locales o la activación de economías en áreas que hasta el momento, debido a sus restricciones de uso asociadas a la conservación, no tienen una actividad económica importante. Esta norma además sugiere cierta transicionalidad, es decir, que estos acuerdos tienen una vigencia
temporal, estos acuerdos suscritos entre gobierno y población campesina ocupante, mientras se resuelve de manera definitiva el problema de la tenencia. Pero allí no se menciona también siquiera cuál va a ser la estrategia que se seguirá para resolver ese problema de la tenencia. ¿Será la relocalización? ¿Será la eliminación de la restricción, por ejemplo, en el caso de los parques nacionales naturales para la adjudicación de baldíos al interior de estas áreas? Entonces, pues termina siendo un interrogante que a nuestro modo de ver debió haber sido resuelto como propósito de manera simultánea al planteamiento de este tipo de acuerdos, porque terminamos embarcados en este tipo de iniciativas sin saber a dónde nos van a conducir. Y finalmente, la disposición dice que no modifica el régimen de propiedad ni de protección, lo cual termina siendo ampliamente discutible. Eh, se percibe que se trata de blindar jurídica y constitucionalmente la disposición, sin embargo se va a encontrar con importantes cuestionamientos en relación con su constitucionalidad, particularmente cuando se habla de las áreas del sistema de parques nacionales naturales en las que en virtud del fallo C-649 del año 97, la Corte Constitucional infirió una intangibilidad que impide, por ejemplo, que sean sustraídas tales áreas o que por vía de recategorización o realinderación se reduzca el nivel de protección de las mismas y que además la Corte ha sido muy reiterativa con ello, tales áreas no son las destinadas a las actividades de explotación económica que sí podrían tener otras zonas en las que se podrían adelantar procesos de reforma agraria. Entonces, es probable que esta disposición, esta norma tal como está planteada pueda tener algún tipo de inconveniente en términos de su constitucionalidad.